ver si nos recibe. Vamos a ver. Pero bueno, ¿qué hacéis ahí con lo que Hola. llueve? Pasar, pasar. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Bueno, pues bienvenidos a Presidencia, que Pues no sé si sabéis que esto era el antiguo Banco de España, aquí en Oviedo, hasta los años 80, y en el año 82, 83 fue adquirido por el gobierno de Asturias, y en el año 86, es decir, el próximo año, se van a cumplir 40 años que se inauguró. Todo lo que os decía, los diferentes presidentes. El presidente que inauguró el edificio fue Pedro de Silva. Aunque el presidente primero fue Rafael Fernández, en realidad él presidió la preautonomía y fue presidente del Principado solo un año. Y fue el que compró el edificio. Pero el que hizo la obra y el que lo inauguró, pues Pedro de Silva, que de hecho da nombre al despacho. Y esto es uno de los pocos sables que no cambió a lo largo de toda la historia de la presidencia del Principado. Bueno, pues este es el despacho, que se llama Presidente Pedro de Silva, porque precisamente fue el presidente que lo inauguró. Y aquí hemos trabajado todos los presidentes que hubo en Asturias desde el año 86. Así que, bueno, veis las vistas, que son espectaculares, y además que permite tener siempre el sonido de la calle, que a mí me parece muy importante. Sí, pues mira, qué mejor sitio para arrancar la segunda temporada. Pues sin duda, bienvenidos. Bueno, decía Maitane, segunda temporada de aquí y ahora, así que dijimos, cogemos el sofá y vamos a la sede del Principado a hablar un ratín con Barbón. Oye, son sofás cómodos, ¿eh? O sea que bienvenidos a esta casa. Muchísimas gracias por invitarnos a venir. La verdad es que es todo un placer y sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Bueno, siempre hay que sacar tiempo para, en este caso, vosotros, que yo creo que hacéis una maravillosa labor, tanto en el occidente de Asturias como en el oriente de Galicia, y yo no puedo dejar de reconocerlo, así que bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la pregunta que nos caracteriza. ¿Quién es Adrián Barbón? Bueno, pues Adrián Barbón es una persona que nació en Asturias, en la cuenca minera asturiana, en La Viana, un municipio en el que sigo viviendo y en el que, si de mí depende, quiero morirme ahí, porque es yo lo defino mi rincón en el mundo, de una familia trabajadora, de una familia minera. Todos mis antecesores son mineros, hasta los tatarabuelos que hemos llegado a llegar, ¿no?, a conocer o reconocer, y que siempre tuve una enorme vocación política desde muy pequeño. Así que, bueno, una persona del pueblo y que intenta servir al pueblo en todas las tareas que tuve que ir asumiendo con los años, ya fuera la alcaldía, antes teniente alcalde, luego secretario general de la Federación Socialista Asturiana y ahora presidente del Principado. Bueno, naces en el 79. Sí. ¿Hay algún momento de tu infancia que recuerdes con especial cariño? Sí, yo es que recuerdo con mucho cariño todo lo de mi infancia, porque me crié con mi abuela. Nosotros vivíamos todos juntos, los 7, mis abuelos, mis padres y mis hermanos y yo. Y bueno, tengo los recuerdos hay un recuerdo que a mí me gusta mucho, que es cuando me echaba mis abuelos dormían en 2 camas juntas, pero cada uno en su cama, ¿no? Muchos matrimonios de aquella época, los mayores dormían así. Y a mí me encantaba cuando mi abuela iba pronto por la cama, el echarme, siendo un chavalín o un crío, en la cama de al lado antes de que mi abuelo fuera a dormir, y hablar con ella, ¿no? El tener la oportunidad de hablar con ella. Y luego, tiempo después, cuando enfermó y yo me fui a vivir con ella, los 3 últimos años de su vida, yo dormí casi todas las noches con ella, pues recordaba mucho, porque teníamos conversaciones ya en el sofá de casa antes de que la acostara. Así que, bueno, son recuerdos muy guapos, la verdad. ¿Cómo era Adrián de niño? Bueno, los que me conocieron entonces, y sobre todo mis profesoras y las monjas con las que estudié, mis hermanos incluso, dicen que era muy tranquilo, que era muy organizado, muy metódico, siempre muy dispuesto a estudiar los temas. Cuando había algo que me interesaba, pues dedicaba muchísimas horas a ello, y es verdad, y que me gustaba la política desde muy pequeño. Eso lo dicen todos, ¿no? Tú preguntas a mis compañeros del colegio y ya te dicen que les hablaba de política entonces. A los del instituto lo mismo, y a los de la universidad ya ni os cuento. Yo creo que era un crío normal, pero que, bueno, tenía alguna cosa peculiar, como era esta atracción por la política desde muy pequeño. Y la verdad que todos dicen eso, que muy estudioso, muy responsable, y que ejercía mucho de hermano mayor. Eso sí lo dicen mis hermanos, que siempre estuve como muy dispuesto a ver qué les pasaba, que si tenían algún problema y estas cosas.
Bueno, luego decides estudiar Derecho. ¿Ya lo Sí. tenías claro o tuviste ahí...? Sí, sí, yo estudié Derecho, siempre me ha gustado mucho el Derecho, particularmente me gusta mucho el Derecho público. Primero, la rama de Historia del Derecho siempre me encantó porque tiene mucho que ver con una afición que yo tengo, que es la historia. A mí me gusta, en algún momento de mi vida lo haré, estudiaré Historia, lo tengo clarísimo. Pero me gusta mucho el Derecho público, el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, siempre lo tuve claro, sí, sí, el mundo del Derecho siempre me atrajo. Y con 17 años, súper joven, te afiliaste a las Juventudes Socialistas. Sí, sí. ¿Por qué diste ese paso? Bueno, fue un proceso porque a mí me gustaba la política de siempre, ¿no? Y en mi familia, es verdad, mi abuelo era un socialista de convicciones. Yo en eso siempre digo que soy una persona muy heterodoxa porque heredo de mi abuelo los valores del socialismo y el compromiso con el socialismo. Yo me afilio después de leerme, además me acuerdo, los estatutos y las resoluciones de Juventudes Socialistas de la época, estamos hablando del año 1996. Y bueno, conozco gente, hablo con gente, y una de mis mejores amigas, que es como mi hermana, Ana Fernández Pérez, es de las personas que más me influyó, su madre, que trabajaba en una farmacia ahí en La Viana, por esa parte de mi abuelo, pues, y mi madre también, ¿no? Esa parte socialista. Pero mi abuela, curiosamente, que también me influyó mucho, era una admiradora de la figura política de Adolfo Suárez. Y de hecho, bueno, lo veis, yo tengo en mi despacho siempre va conmigo Adolfo Suárez, lo tengo muy, muy presente porque es un político al que admiraba mucho, pese a que no era socialista, como todo el mundo sabe. Entre los políticos que te marcaron están Pablo García y Rosal Portillo. Cuéntanos Sí. un poco, pues, los motivos. Sí, sí. Oye, el café este está muy bueno, ¿eh? Os diré, muchas gracias por la invitación al café, que está muy bien. Pablo García es el presidente de honor vitalicio de la Federación Socialista Asturiana. Es un hombre que va a cumplir 92 años en febrero, que luchó contra la dictadura franquista, que yo lo conocí en el 96, en el 95, miento, antes de incluso de afiliarme a Juventudes Socialistas, y yo la verdad es que tuve un flechazo, es cuando conoces a una persona que te cambia la vida. Le hice una entrevista, porque había elecciones municipales, entonces yo escribía en el periódico del instituto y quise hacer una entrevista con Pablo García porque había sido alcalde, había sido senador, era una persona de pues, muchísimo reconocimiento, el primer alcalde democrático de La Viana. Y desde entonces, para mí, de los recuerdos más guapos que tengo de mi trayectoria política es el aprendizaje con Pablo García. Todavía hoy, bueno, pues cuando me siento con él, hablo con él, para mí es la persona más importante del socialismo asturiano, sin duda, del siglo XX, de finales del siglo XX, de la lucha contra la dictadura, de la transición democrática, más incluso que otros que alcanzaron, bueno, pues cargos más importantes, porque es el socialista más honesto, el socialista más íntegro, la mejor persona, es un santo laico, ¿no? Nosotros en el partido lo llamamos un santo laico, porque de verdad, cuando alguien trata con él se enamora. Pablo es una auténtica institución. Y Rosal Portillo, que es el actual presidente honor de la Agrupación Socialista La Viana, era el secretario de Administración cuando yo me afilié a Juventudes, y para mí fue una referencia de convicciones, de socialismo. El tiempo que echaba este hombre trabajando, también acaba de cumplir los 90 años, lo celebramos hace poco, le hicimos una fiesta sorpresa en la Casa del Pueblo de La Viana. El tiempo que dedicaba, la apuesta que hacía por la gente joven, igual que Pablo, es decir, Rosal siempre estaba pensando en la importancia de que la gente joven que nos acercábamos teníamos que ser protagonistas. Y a mí, estas dos personas, en toda mi trayectoria política, primero como teniente alcalde, luego como candidato secretario general y secretario general de la FSA y ahora como presidente, nunca me ha faltado el apoyo de ellos. Qué bien. Sí. Y sobre tu etapa de alcalde, que creo que fuiste el más joven de Asturias, ¿no? De la época, con 29 Sí, eso se pasó, años. eso se pasa muy rápido. Ya, me imagino. Sí, yo fui teniente alcalde con 24 años, en el año 2003, que me lo pidió además un alcalde, Marcia Barreñada, que no me conocía de nada. Yo estaba a punto de terminar Derecho y me pidió que formara parte, que fuera su hombre de confianza, y yo le dije, porque me insistió mucho, por 3 veces intentó convencerme, a la tercera fue la vencida, y yo le hice una pregunta y dije, pero bueno, ¿cómo puedes confiar en mí si no me conoces de nada? No sabes si yo te voy a ser leal o no. Y él dijo, ya simplemente por el hecho de decir esto, ya sé que vas a ser leal, ¿no? Entonces entro en el ayuntamiento, soy teniente alcalde, tengo una escuela de aprendizaje. Yo estaba preparando oposiciones al mismo tiempo al Grupo A del ámbito jurídico de los servicios jurídicos del Principado de Asturias, pero mi alcalde enferma, tiene un problema de corazón que después de unos años le llevará a dimitir de la alcaldía, lo que me obliga a tener que dedicarme íntegramente a la política, ¿no?
como a los 2 años de entrar yo en el ayuntamiento, tuve que dejar de preparar oposiciones porque era imposible compatibilizar cuando tenía que asumir la alcaldía. Y en el 2008 él ya, bueno, pues decide dar un paso atrás después de haber vuelto a ganar las elecciones del 2007, yo era su número 2 y entró en la alcaldía, ¿no? ¿Qué recuerdo yo de esa etapa? Pues hombre, imagínate, con 29 años tienes que asumir la gestión de un ayuntamiento en el momento más difícil de la crisis económica. Claro, porque era cuando se iniciaba la crisis económica. Yo me acuerdo, en el Ayuntamiento de La Viana pasamos de recaudar 1 millón de licencias urbanísticas a menos de 100.000 euros en un año. Qué barbaridad. Claro, esto fue bloqueo total. Entonces recuerdo con mucha pasión lo que eran las noches sin dormir, cuadrando la situación del Ayuntamiento de La Viana, que era muy difícil. Momentos muy duros, porque venía mucha gente a pedirme ayuda, que quedaba el paro. Acordaros, cuando Rajoy llega a la presidencia y empiezan los recortes, pues hay muchísimos despidos, millones de despidos, y mucha gente iba a la alcaldía de La Viana pidiéndome ayuda y yo no podía ayudarles porque no podía dar trabajo. De aquella me quedaron, bueno, pues problemas a la hora de conciliar el sueño me cuesta porque te marca, ¿no? el ver el dolor de los demás. Pero también tuve momentos maravillosos. Yo, por ejemplo, cuando paso por La Viana y veo lo que pudimos hacer, las piscinas, ¿no? Al aire libre, que era una reivindicación histórica que habíamos hecho los chavales de mi generación. Claro, a mí me tocó, gracias a un plan E del gobierno Zapatero, el poder hacer las piscinas al aire libre. Bueno, pues cuando veo la placa que se recuerda a eso, pues a mí me enorgullece. Yo fui muy feliz como alcalde de La Viana. Fue una etapa maravillosa de aprendizaje. De hecho, yo siempre digo que si me sirvió el hecho de haber estado 15 años en el Ayuntamiento de La Viana, pues más de 5 como teniente alcalde y yo más de 9 como alcalde, me sirvió específicamente para luego asumir la presidencia. Porque claro, llegar a la presidencia del Principado sin nunca haber gobernado no es buena cosa, ¿no? Claro, el municipalismo da como una base. Ah, sin duda, sin duda. Mira, yo valoro mucho cuando hablo con concejales que han gobernado en los ayuntamientos o alcaldes o alcaldesas. Porque claro, cuando uno es alcalde o alcaldesa, eso significa que tu gente, la gente que mejor te conoce, porque en los municipios medianos y pequeños la gente te vota porque te conoce. Y yo 2 veces me presenté, incluso, os digo más, en el 2011, la primera vez que me presenté, en el peor momento, en aquel momento para el PSOE era un momento malísimo, y aún así, pues el resultado fue magnífico en el PSOE de La Viana, ¿no? Entonces, claro, para mí me llena de orgullo el sentir que nunca me faltó el apoyo de mi gente, que la gente confiaba en mí. Y eso, por eso yo valoro el trabajo de los alcaldes y alcaldesas, porque cuando uno es alcalde y alcaldesa y ha ganado las elecciones municipales, eso significa que la gente que más te conoce confía en ti. Y bueno, pues yo eso lo valoro a la hora de hacer equipos, de tener en cuenta la experiencia, también lo tengo muy en cuenta. Bueno, hablando de confianza, en el 2017 fuiste elegido directamente secretario general del PSOE de Asturias. ¿Cómo te sentiste con ese apoyo? Fueron unas primarias duras, ¿eh? Yo, curiosamente, me presenté a 2 primarias, siempre lo he dicho, a lo largo de mi vida he tenido que afrontar procesos electorales internos difíciles. Por ejemplo, en el año 2012, ya era alcalde de La Viana, yo me presenté a la Secretaría General del PSOE de La Viana porque el secretario general histórico, que se llama Solís, no podía repetir por un cambio en nuestros estatutos. Y entonces me presenté, pero tuve un contrincante, una persona, y fue una competición dura, que gané por el 65%, más o menos como gané en las primarias del 17, luego a nivel autonómico. Bueno, un proceso competitivo cuando es además en igualdad de condiciones, es decir, yo no tenía el aparato no estaba conmigo, ni mucho menos, yo iba contra el aparato, yo no convoqué esas primarias ni me presenté a las primarias siendo, por así decir, el mandamás del partido en Asturias, no, todo lo contrario, el aparato no estaba conmigo. Entonces eso te da una legitimidad a la hora de hacer cambios en el partido y sobre todo liderar, porque liderar es tomar decisiones. Liderar no es dejarte llevar por la corriente. Liderar, y lo estaba leyendo en un libro que empecé precisamente ayer, Memorias de un presidente, de Lyndon Johnson, que es muy interesante, el que fuera presidente de Estados Unidos entre el año 63 y 69, donde habla que liderar es eso, ser conscientes de ver más a largo plazo y atraer hacia ti la confianza de los demás. Así que, bueno, fueron procesos que me dieron legitimidad para luego tomar decisiones. Y desde julio de 2019, presidente del Principado de Asturias. ¿Cómo fue ese primer día en el cargo? Bueno, el día de la toma de posesión es un día de emociones, entonces la verdad que poco más te da tiempo, ¿no? Yo sobre todo lo recuerdo con muchísimo cariño, y eché de menos a gente. Claro, yo me hubiera gustado muchísimo
Igual que mi toma de posesión como alcalde sí que estuvo en la primera mi abuelo, luego ya falleció, mi abuela sí me vio de alcalde y ganar las elecciones, pero me eché mucho de menos, por ejemplo, la figura de mi abuela materna con la que me había criado, ¿no? Lala. Y bueno, fue un momento en el que tuve en mente, sobre todo, los tenía muy, muy presentes, el momento más emocionante. Luego ver a los míos, a mi familia, a mi otra familia, que son los amigos, la gente que más te quiere, las personas especiales de tu vida, que al final son familia tuya, sin ser familia de sangre, ¿no? O sea, que fue un día lleno de emociones. Yo recuerdo que acabé, bueno, pues intenté saludar a todo el mundo, porque a mí me gusta en ese tipo de actos estar con todo el mundo y que nadie marche con la sensación de que no pudo estar, o yo no estuve con ellos, no estuve cortés con ellos. Y bueno, es un día muy emocionante. Y luego ya cuando crucé, vine aquí a la visita, la primera como presidente ya, después de tomar posesión. Esa semana había estado aquí, lógicamente, con Javier Fernández, habíamos tenido una reunión de trabajo, él me había explicado cómo estaba la situación, me había enseñado el funcionamiento de presidencia, todas estas cosas que se hacen, lógico, en el traspaso de poder y más entre compañeros, ¿no? Pero ese día me acompañaron en la visita ya oficial, la primera vez que entraba como presidente aquí, que pasamos por el pasillo que conecta el Parlamento con la presidencia, Jimena Llamedo, mi hoy vicepresidenta, y Iván Fernández, que es el alcalde de Corbera y que hoy además forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE. ¿Cambiarías algo de estos 6 años? Hombre, claro que lo cambiaría. Por ejemplo, no tener que haber vivido la pandemia. Que estuviste confinado en el palacio aquí, ¿no? Sí, porque... Pues respondo lo primero. Vamos a ver, yo es que hay gente que dice, yo no elijo el momento que te toca gobernar, nadie lo elige, ¿no? Y yo no digo con esto que sea el más difícil de la historia, porque seguramente cada presidente vive situaciones que cree que son las más difíciles. Pero hombre, objetivamente la pandemia es lo más complicado de gestionar, teniendo en cuenta que la anterior había sido 100 años atrás. Y fue una época muy dura. Porque yo me acuerdo además las primeras simulaciones que me hacían de cuántos fallecidos podía haber en Asturias, y yo tomaba decisiones y lo hacía, pese a que ya habían fallecido, pensando en mis abuelos. Yo decía, ¿qué me gustaría que hiciera el presidente de Asturias si no fuera yo? Pensando en mi abuelo y mi abuela, ¿cómo me gustaría que los protegiera? Por eso aquí nos desvivimos, por ejemplo, en controlar la expansión del virus, en medicalizar las residencias. Aquí no se privó a ninguna persona de acceder a un hospital mayor, ninguna persona porque tuviera 90 años. Aquí se salvaron vidas en las UCIs de 90 y pico años. Porque yo lo tenía claro, ¿eh? Y cuando había un rumor insistente en que las comunidades autónomas, por el desborde, iban a tener que tomar decisiones como limitar la edad de los que iban a acceder, yo lo hablé muy seriamente con el consejero de Salud y tanto él como yo tomamos una decisión, que si en algún momento teníamos que llegar a ese extremo, presentábamos la dimisión. Yo lo tenía muy claro. Yo eso no lo iba a firmar jamás, ni iba a permitir que nadie en mi equipo lo firmara. Entonces fue una etapa muy dura de gestionar, porque además cada 8 de la tarde, no se me olvida, cada 8 de la tarde era como llegaba al parte de guerra, era cuando se sabían los nuevos contagios, los fallecidos ese día. Recuerdo el día que fallecieron 22 personas, o el día que falleció la primera persona, Abelino Uña, que era un salesiano, el 11 de marzo. Son cosas que te quedan grabadas, ¿no? O sea, que eso me hubiera gustado no vivir, desde luego. Y me decías que me quedé aquí. Sí, me quedé aquí por un motivo de operatividad. Yo vivo en La Viana, sigo viviendo en La Viana, en mi pueblo, yo no cambié. Está a 35 minutos de aquí. Hay veces que duermo aquí, porque por razones de trabajo, por ejemplo, hoy voy a dormir aquí. Pero yo sigo viviendo en La Viana como una toma de tierra. Porque la gente en La Viana, yo siempre digo la broma de que en el resto de Asturias soy Barbón, pero en La Viana soy Adrián o Adri, ¿no? Dependiendo de la persona, el nivel de confianza. Pero yo para la gente de La Viana soy Adrián. Y me va a decir lo que piensa siempre. Yo lo tengo claro. En La Viana siempre me van a decir lo que piensan. Y para mí no hay mayor placer que un domingo que no tengo nada, que es raro que yo no tenga nada, pero bueno, algún domingo tengo, coger el periódico y salir a la plaza del ayuntamiento a tomar algo allí. Y eso es mi mayor felicidad, estar con mi gente, con la gente de mi rincón del mundo, ¿no? Y bueno, nos vamos unos kilómetros hacia el otro extremo, Sí. hablando de Occidente. ¿Qué supuso para el Partido Socialista perder las alcaldías de Castropol, Tapia o Navia? Bueno, el de Castropol fue un caso singular porque fue una división del partido, aunque con Kiko mantenemos una magnífica relación, como es conocido, y él además se identifica con los valores socialistas, siempre lo ha dicho él, no lo digo yo. Pues toda pérdida de alcaldía es dura. Y hombre, Tapia, yo particularmente, y voy a explicar por qué, porque es que yo estoy muy ligado al occidente. Hay poca gente, o no mucha gente lo sabe, pero yo voy mucho al occidente. Mi familia, una parte importante de mi familia está en Tapia, está en Serantes.
mis veranos más maravillosos fueron en Serantes, ¿no? Y las noches recorriendo el occidente, porque ya sabéis, el noroccidente se recorre entero, de fiesta en fiesta, que si el Tol, que si ir a las fiestas de Navia, que si no sé qué, que si cruzar a Ribadeo. Bueno, yo eso me encanta, es una zona que me encanta y además perderme viendo la mirada de la Ría de Leo a mí me parece maravilloso. De hecho, el año 2026 acabo de anunciar que propuse al Consejo de Gobierno el otro día que vaya a coger en torno a Leo los 3 concejos asturianos, que son Sant Tirso de Abres, que son Vegadeo y Castropol, van a coger los actos festivos del Día de Asturias. De eso te vamos a preguntar después, o sí o sí. Muy bien. O sea que fue duro, perder la alcaldía siempre es duro. Pero cuando eso pasa, lo que tienes que hacer es autocrítica, es analizar la situación y es decir qué tenemos que hacer para volver a ganar la confianza de la gente. No puedes culpar a la gente porque no te vote. Es decir, cuando no te vota, es que algo has hecho mal. Es lo que digo yo siempre, ¿no? La gente que mejor te conoce, al final es eso. Bueno, una de las principales preocupaciones de los vecinos de Occidente es la situación del Hospital de Harrio. ¿Qué mensaje les darías? Lo primero, de tranquilidad, para que la gente sepa que mientras yo sea presidente del Principado no se va a cerrar el Hospital de Harrio. Todo lo contrario, la orden que tiene la consejera de Salud, y es una orden estricta, entre otras razones, aunque sea egoístamente porque tengo familiares en el occidente de Asturias, la orden estricta es: hay que mimar el hospital, hay que hacer inversiones para transformar y hay que reforzar los equipos médicos. Y es una de las cuestiones que permanentemente estoy hablando con la consejera y la consejera a su vez con la gerencia para asegurarnos de que la situación se está invirtiendo. Es verdad que hemos vivido problemas en todos los hospitales, no solo en Harrio, en todos. ¿Por qué? Porque el gobierno Rajoy tomó una decisión que es una decisión en el marco de la crisis anterior dura, que fue: ¿cómo reducimos gasto en sanidad? Pues muy fácil, que haya menos médicos. ¿Y eso cómo se consigue? Pues que si antes tú podías formar, imaginémonos, se jubilaban 100 médicos al año en Asturias y salían de formación 100 médicos al año en Asturias. Bueno, pues lo que hizo fue reducir las plazas MIR de forma y manera que en vez de 100 se formaran 50. Y eso, claro, un año lo puedes amoldar porque hay prórrogas de jubilaciones, etcétera, etcétera. Pero después de X años la situación se hace muy dura porque pierdes por el camino muchos médicos menos. Es decir, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de falta de inversión, es que no los hay. Sin embargo, hay una ministra que cuando llegó al ministerio lo primero que hizo fue revertir la tendencia, que se llama María Luisa Carcedo. Y María Luisa Carcedo decidió volver a incrementar las plazas MIR, así que dentro de unos años, ya el próximo año, en el 26, se va a empezar a ver, porque estos médicos en formación van a acceder, vamos a recuperar el músculo y por tanto se va a ver la mejora de la atención sanitaria. Bueno, y yendo un poco hacia España, hace unos meses te preguntaron si te gustaría ser ministro. Bueno, no si te gustaría, sino si serías. Y respondiste un no categórico. Sí, sí, categórico además. Sí, porque aquí hay mucho... bueno, todavía no me pasó. Yo me acuerdo que yo fui alcalde muchos años antes de dejar la alcaldía, pero es que estuve dedicado a la política local, gobernando 15 años de mi vida. Llevaba pocos de teniente alcalde y ya todo el mundo daba por hecho que yo quería ser consejero. Y yo decía que no tengo ningún interés. Yo soy de los que cree que en política hay que dedicar tiempo a las cosas y estar en los cargos el tiempo necesario para desarrollar proyectos. Y yo por eso no tengo ninguna intención de dejar la presidencia del Principado, por mucho que me ofrecieran ser ministro. Es decir, lo tengo claro, ¿eh? Esta es una respuesta categórica. Yo estoy feliz ejerciendo las labores de presidente del Principado, pese a las dificultades que genera, y pese a los dolores de cabeza, porque no os quiero contar con los incendios, el verano que nos dio, sobre todo agosto, que era además unos días en los que teóricamente yo iba a descansar. Bueno, pues yo lo tengo claro, me gusta ser presidente, me gusta lo que hago, me gusta la política, me apasiona, y por tanto mi ambición en el 2027 es seguir siendo presidente del Principado, créanme, de verdad, o sea, lo tengo clarísimo. Y para aquellos que dicen que serías un buen candidato a nivel nacional. El PSOE tiene un magnífico candidato a nivel nacional y él ha dicho que se va a presentar a la reelección, que pero es Pedro en un Sánchez. futuro. Nunca se sabe. Yo desde luego insisto, lo que quiero ser es presidente del Principado, que es lo que estoy haciendo en este momento y estoy a gusto y no cambio la presidencia del Principado por ser ministro, de verdad que no lo cambio. Bueno, pues ya me contestaste la pregunta, porque era si te veías como presidente en el 27 y ves, sí. ¿De Asturias? Sí. Hombre, si los ciudadanos quieren, sí. Yo lo cierto es que, fíjate, sabiendo que en este momento el PSOE está en una situación electoral, según las encuestas, regulera, vamos a decirlo así, ¿no? Complicada. Ya lo estaba en el 2023. Asturias fue una de las pocas comunidades donde el PSOE ganó y gobernó.
Digo esto porque lo normal, cuando hay un giro a la derecha en España, en Asturias también cambiaba. Así pasó en el 95 y en el 2011. Sin embargo, en el 23 no pasó. Y yo hay una cosa, un dato que destaco mucho de las encuestas, cuando uno pregunta a los ciudadanos de Asturias, ¿a quién prefiere usted de presidente? Y se le da la opción, en este caso como yo como presidente, o la opción del líder de la derecha, bueno, pues el resultado es abrumador. Estamos hablando de un 45-46% a favor de que yo sea presidente frente a poco más de un 20%. ¿Y eso qué significa? Pues a mí eso me llena de orgullo, porque cada vez que me pasa para una persona que me dice, mira, yo no soy de tu partido, yo no voto al PSOE, pero a ti sí, porque confío en ti. Pues eso a mí me enorgullece, porque oiga, todos los desvelos, todos los momentos duros merecen la pena, porque nada hay más importante para un político que saber que las decisiones que adopta, pues la ciudadanía las valora, las toma en cuenta, incluso cuando son muy duras, como fue la pandemia, ¿no? Yo sabía cuando tomaba decisiones, al principio todos de acuerdo me aplaudían, pero ay amigo, cuando fueron pasando los meses, ser duros para proteger la vida de las personas mayores ya no era tan fácil, ya desgastaba más electoralmente. Y yo siempre dije, hay que aguantar porque hay que tener conciencia tranquila de que estamos haciendo lo correcto. Así que esos datos son los que me llevan a sentirme orgulloso. Y bueno, en política sueles decir que eres firme pero moderado y que crees en el diálogo. ¿Cómo te definirías como político? Hay un libro magnífico del profesor Garrocho que se llama Moderaditos. Y Moderaditos es una reflexión en un tiempo en el que aquí lo que se estila es alzar la voz, insultar al adversario, bueno, pues decir, no, mire, mi estilo no es ese. Ningún adversario puede decir que yo le he insultado. Pude discrepar en alguna cosa, incluso a veces, bueno, pues cometer un error, un exabrupto, e inmediatamente al siguiente pleno, por ejemplo, pedir perdón. Yo pedí perdón en el pleno, ¿no? Alguna vez. Porque todos nos podemos calentar en un momento determinado. Pero yo no insulto jamás a un adversario, es que me niego. Y cuando este libro lo que dice es, se puede ser radical y firme en tus convicciones y al mismo tiempo moderado para entender que tus convicciones no siempre van a ser las correctas o tus políticas no siempre van a estar acertadas, que tienes que estar dispuesto a escuchar al que no piensa como tú y no solo dispuesto a escuchar, sino cambiar tu posición si te convencen. Y eso es algo que hoy en política no se da. Es decir, todo lo que yo digo es bueno y lo que dice el otro malo. Y a la inversa, todo lo que yo digo para algunos partidos es malo y lo que dicen ellos es bueno. Pues no, hombre, no. Hay veces en los que yo me equivoco, cometo errores y aprendo escuchando a los demás. Por eso digo que soy moderado en eso, y en las formas, y en el tono, porque creo que se puede debatir sin insultar, sin... Esto ahora que se estila, ¿no? Buscando el tuit fácil, el retweet fácil a base de el que alza más la voz, el que grita, el que pega puñetazos encima de la mesa. Pues yo no soy así. Y no voy a cambiar. Es decir, lo tengo claro. Yo sé que hoy soy un rara avis de la política, pero es que es mi estilo, no... Yo lo tengo muy claro. Los políticos que intentan imitar a otros políticos, yo siempre digo que fracasan, porque la gente lo que más valora es que tú seas como eres. ¿Y cómo soy? Pues una persona normal, como se ve, que me gusta estudiar los temas, que me gusta debatir con razones y argumentos. El otro día, por ejemplo, yo pues me hacía cruces en el Parlamento de Asturias debatiendo sobre si el 8 de septiembre había sido la batalla de Covadonga y si la coronación de Pelayo. Y yo decía, oye, por favor, que son representantes públicos, no pueden venir aquí a hacer estas afirmaciones sin rigor histórico ninguno. Nadie sabe cuándo narices fue la batalla de Covadonga, nadie lo sabe. Y el único historiador que se atrevió a aventurar, que fue Sánchez Albornoz, dijo que en mayo del 722, en mayo, el 8 de septiembre, lo que se celebra es una fiesta cristiana, que es el nacimiento de la Virgen María. Por eso digo que se puede ser firme en tus convicciones, pero moderado a la hora de aceptar que no siempre tienes la razón, ¿no? Bueno, la verdad que nos gustaría mucho saber cómo es ser presidente, cómo es tu día a día. Bueno, pues no todos los días son iguales, esto para empezar, ¿no? Porque la gente piensa que todos los días de un presidente son exactamente igual. Bueno, yo como suelo dormir en la Viana, lo primero que van es a buscarme pues el coche y los escoltas, ¿no? Van a buscarme ahí a casa, en la barriada de minera donde yo vivo, y me traen a Oviedo. Entonces lo primero que hago es reuniones hay 3 personas que siempre tengo reuniones todas las mañanas. Es la primera, es con el jefe de gabinete, pues a ver la planificación, los problemas que tenemos, cuáles son las situaciones, qué llamadas tengo que hacer, cuáles hay pendientes. Segundo es con el jefe de comunicación, el director de la oficina de comunicación del gobierno, pues todos los temas que hacemos repaso de la situación, de cuáles son las noticias más importantes, dónde hay que actuar. Y tercero es con la jefa de secretaría, que es
Bueno, pues toda la intendencia, las llamadas que están por devolver, quién me llamó, quién tal. Y luego ya empiezo pues con el trabajo, ¿no? Con todo esto me hago una composición de lugar, voy apuntando los temas que tengo pendientes y empiezo a despachar. Por ejemplo, pues hago llamadas a consejeros, ¿no? Algunos, si es una reunión más larga, pues les digo, pasa por presidencia, tenemos una reunión. Luego vienen los actos oficiales, aquí muchas recepciones, tanto públicas como privadas, imaginémonos. Una empresa quiere invertir en Asturias y como quiere primero ser discreta, pues tiene una reunión privada, ¿no? Otras, pues hay visitas institucionales de alguien que quiere anunciar ya algo, ya puede, ya está en condiciones. Esta misma semana la tuvimos, por ejemplo. Bueno, pues viene, se reúne conmigo, presenta el proyecto y luego lo hacemos público. Luego hay, pues eso, muchísimas reuniones de todo tipo, visitas al territorio. A mí me gusta mucho estar en contacto con la calle. Entonces, hay un acto no sé dónde. Pues acabo de celebrar el Día de Asturias en 6 concejos de la comarca de la Sidra y estuve en los 6 concejos. O sea, daros cuenta el tute que me pegué, ¿no? Es decir, alternas. Hay días que son más tranquilos, más de despacho, y otros muchos pues son más de este tipo de trabajo en la calle. Hay inauguraciones, hay visitas, hay cosas que están pendientes. Luego hay visitas exteriores. Imaginémonos, viene un ministro, pues altera toda la agenda. O viene el rey, pues altera toda la agenda, o la reina, ¿no? Todas esas cosas están. Entonces cada día es un poco apasionante. Y luego están los temas que tú no tienes en el radar, que te parece que no pasa nada y de repente pasa. Por ejemplo, los incendios. Os ponía antes el ejemplo, ¿no? Y decía, esa semana última de agosto yo la había cogido para descansar, la anterior y esa. Porque además coincide con las siestas de la Viana, entonces me gusta estar en el pueblo pues, con la gente, con mi gente, ¿no? Bueno, pues tuve que suspenderlas. ¿Y por qué? Porque el tema de los incendios es suficientemente grave para suspender tus vacaciones y centrarte en lo que te tienes que centrar, ¿no? Que es en esto. Entonces, esos son temas que suelen surgir sobre la marcha, pero que te exigen a reaccionar. Sé que cada día es distinto, pero bueno, hay personas con las que siempre tienes contacto diario. Y bueno, en redes sociales vemos que hablas mucho de tus vuelos, Sí. de Es tus que a mí me sobrinas. marcaron mucho. Sí. Bueno, de tus sobrinas, de tus hermanos. ¿Cómo sacas tiempo para conciliar? Bueno, lo primero, yo tengo un equipo de redes, porque hay gente que piensa que lo llevo yo todo, ¿no? Pero a esos comentarios que son más personales son míos. Sí, a Es ver. decir, Con todo yo tipo creo que de se nota, detalles. ¿no? Sí. Cuando escribo yo, a cuando escribe el equipo de redes, por ejemplo, el Instagram lo lleva un equipo de redes de forma magnífica. Bueno, pues en Twitter muchas cosas ya son ellos, en Facebook alguna cosa son ellos, pero las que son más personales es verdad que son mías. ¿Por qué lo hago? Porque es una forma también de honrarlos. O sea, yo cuando hablo el otro día que se cumplieron 10 años que murió mi abuela Lala, claro, para mí fue la persona más importante de mi vida. Entonces, honrar su memoria es también mantenerla viva en mi recuerdo y en la gente que la compartió, porque yo siempre digo que cuando hablo con gente que conocía a mi abuela, conozco una Lala que yo no conocía, que conocían ellos a sus ojos, sus amigos, ¿no? Sus vecinos. Pues, por ejemplo, miren, un dirigente histórico del PP de aquí de Asturias, que fue presidente del PP muchos años, que se llama Isidro Fernández Rozada. Ha sido presidente, pues igual 20 años del PP. Bueno, pues Isidro conoció a mi abuela. De hecho, mi abuela lo cuidó, porque eran del mismo pueblo, de la Cerezal, ¿no? Entonces, a mí cada vez que veo a Isidro y me habla de mi abuela y de la familia de mi abuela, pues me emociona, ¿eh? Me emociona. Entonces, comparto esos momentos porque también es mi vida. Y para que la gente sepa que un político también tenemos los vínculos familiares, los de los amigos, que para mí son sagrados y que son los que te permiten ser persona. Porque, os ponía el ejemplo de la pandemia. Yo decía, tengo toda una decisión dura. ¿Qué me gustaría que adoptara de decisión el presidente si mis abuelos vivieran y yo no fuera el presidente? Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo para proteger a los abuelos pensando en que son los míos. Y eso lo tenía como metido a calzador, ¿no? Y es así. Y sí que lo comparto, es una forma de expresar también lo que siento, porque al final los políticos no podemos ser robots, ni impostados, ni intentar aparentar lo que no somos. Tienes que ser tú mismo y tienes que ser, sobre todo, humano, porque no vale eso de en política todo vale con tal de llegar al poder. Yo me niego. Yo digo que si un político no es buena persona, a mí no me sirve. Podrá ser muy brillante, podrá ser un gran parlamentario, podrá ser no sé qué, pero yo que me alejen de esa persona porque ya no me gusta. Una persona que es mala persona, que traiciona a los suyos con tal, pisa a los suyos con tal de subir a los cargos, aléjame de ellos, de verdad. Bueno, hablando de redes, ¿qué importancia dirías que tienen pues, como herramienta a nivel político? Cada vez más
Claro, yo esto lo explico muchas veces hay políticos que se nos ponen puros y estupendos en Asturias y dicen, no, es que las redes devalúan el debate político. ¿Pero qué debate político? Vete al Parlamento, si el nivel del Parlamento, en fin, hay veces afirmaciones que son mucho mejores las de las redes. Lo primero hay que estar donde están los jóvenes, por la sencilla razón de que la gente joven tiene todo el derecho a ser parte del debate político. Y por tanto, abrir debate político en Instagram o abrir debate político en TikTok, por poner unos ejemplos, ¿no?, de gente joven. Bueno, porque el Facebook pues ya es para gente de cierta edad. Además está muy bien también, porque también tienen derecho, a aquellos que no nacieron en el mundo digital, tienen derecho a desarrollarse y a compartir experiencias, y es maravilloso. Yo creo que las redes hay que utilizarlas bien. Lo que no valen las redes son como un estercolero de insultarse todo el mundo. Yo eso me niego. Yo el que insulta a mi Facebook, fuera. Va fuera del Facebook. No sé si me explico. Sí, te íbamos a preguntar cómo gestionabas precisamente eso. Bueno, y la teoría es, a quien insulta, fuera. De tu casa. Aquí sobras. En mi espacio público, es decir, en mi Facebook, en mi antiguo Twitter, X, en Instagram, en todas las redes que tengo, el espacio necesario es el respeto. Se admite toda la crítica, pero desde el respeto, hombre. No, si vas a insultar, no. Busca otro espacio. Yo no permito ningún insulto. Y si de mí depende, vamos, la orden que tiene todo el equipo es eliminar comentario y fuera la persona. Bueno, curiosamente, mira, una cosa que me decía una vez un politólogo, decía él, el grado de conocimiento realmente se mide cuando la gente joven te reconoce. No te conocen los que más están informados de política en el día a día, sino cuando la gente joven. Y yo tengo que decir que cada vez que hoy, por ejemplo, que estuve en un instituto o estuve en un colegio, bueno, pues ves que los nenos y nenes, los críos, los guajes, como decimos en Asturias, los chavales, pues te reconocen, ¿no? O te piden una foto, o te piden que hables con ellos, o que grabes un vídeo. Alguno me pide un vídeo para mandar a su abuela, porque su abuela habla muy bien de mí. Entonces grabo un vídeo. De hecho, por aquí pasó ya algún influencer o... Sí, aquí tuvimos una vez, pues no sé, 20 y tantos influencers que estuvieron aquí con nosotros, creadores de contenido, como les gusta a ellos que se les llame, porque en Asturias hay mucha creación de contenido y de talento. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay que acercarse. La política no puede ser para los que nos creemos poseedores del saber de la política. La política es de todos, es de los ciudadanos. Y entre los ciudadanos están los jóvenes. Y quien se niega a eso se equivoca, desde luego. Bueno, y volviendo al occidente y al Día de Asturias que comentabas antes, ¿qué nos vamos a encontrar el año que viene en San Tirso, Castropol, Vegadeo y La Ría? Pues va a haber mucha fiesta. Vamos a reivindicar algo tan hermoso como que es que en Asturias podemos decir Ría de Leo y los hermanos gallegos pueden decir Ría de Ribadeo, y las dos son oficiales. Vamos a compartir tradición, cultura, lengua, leonaviego, hay que reivindicarlo. Yo, que no soy, mi lengua natal no es el leonaviego, yo me crié en castellano y en asturiano. De hecho, en mi casa mis abuelos hablan asturiano, o sea, y en la Viana, pues muchísima gente hablamos en asturiano. Pues vamos a encontrar todo eso, y vamos a encontrar fiesta, y vamos a encontrar alegría, y reivindicación de orgullo de ser del occidente, que yo creo que es importante también. Así que, y además, 3 concejos muy diferentes, pero cercanos y unidos por el Leo, que son San Tirso, que es en el caso de Vegadeo, o Veiga, y que es en el caso de Castropol. Y bueno, estamos pensando en alguna cosa un poco espectacular. Por ejemplo, este año probamos un espectáculo de drones maravilloso en Villaviciosa, con símbolos de Asturias que además se iban explicando. Bueno, pues imaginémonos por un momento hacer eso mismo en la Ría de Leo. Bueno, va a quedar maravilloso. Allí estaremos. Además, los vínculos con Galicia son muy buenos. Yo en Ribadeo, os lo decía antes, salí muchísimo, tengo grandes amigos en los que me quedé en su casa multitud de veces. Todavía hace poco que estuve en Vilanova en Villanueva, en la fiesta dos frailes. Luego, al día siguiente, el alcalde me invitó, el alcalde de Villanueva, a pasar el día en Ribadeo, y muchísimos chavales que me conocieron, de gente allí, amigos que tengo, me presta mucho. Yo creo que esos vínculos son buenos. Que el puente no nos separe, sino que nos una, ¿no? Que sea para conectar. Eso es nuestro mantra en Aquí Diario. Bueno, vosotros lo estáis haciendo muy bien en Aquí Diario. Es que unimos. No, yo lo noto, y yo os lo digo de verdad. Yo os descubrí, por casualidad, viendo en los actos, ¿quién son estos? ¿Quién son estos? ¿No? Y empecé a preguntar. Y yo vi que los alcaldes pues iban cogiendo cariño a vosotros, a vosotros en vuestro caso, porque da también información que hoy está accesible a cualquier persona, sea de donde sea. Y gracias a eso,
pues gente que a lo mejor vive fuera mantiene los vínculos con la tierra, ¿no? Y qué importante es eso. Yo de hecho tengo la sana costumbre de cuando estoy en el occidente de Asturias y pillo La Voz de Galicia, la leo también, que allí es muy común. Igual que cuando la gente está en Ribadeo, pues lee La Nueva España o El Comercio, por poner un ejemplo, ¿no? Nuestros periódicos. Sí, sí. Bueno, pues justo te íbamos a preguntar de eso, ¿cómo es tu relación, tanto política como personal, con Galicia? Porque Alfonso Rueda, cuando nos vino a ver, nos comentó que os llevabais muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que las cosas como son, oye, somos de ideologías diferentes, somos de dos proyectos políticos diferentes, somos leales a nuestros proyectos políticos, pero somos dos buenos vecinos y yo me atrevería a decir amigos. Porque Alfonso Rueda fue una de las personas que vino a mi toma de posesión y yo estuve en la suya. Y tenemos pues, vínculos magníficos de defensa de posiciones comunes, por ejemplo, en tema de financiación autonómica, por ejemplo, en temas de despoblamiento. Tuvimos una jornada magnífica en Taramundo. Yo ya tenía buena relación con Feijóo cuando era presidente de la Xunta. Por eso me cuesta tanto verlo ahora en el papel del líder de la oposición. Esta es una opinión mía personal, ¿no? A mí me cuesta, lo he dicho, no quiero ir mucho más allá, pero me cuesta mucho reconocer al que yo conocí en las relaciones conmigo. Pero con Alfonso tengo pues, muy buena sintonía personal, nos reímos mucho, nos provocamos mucho y luego colaboramos. Oye, cuando los incendios estuvimos hablando, él tenía los incendios en Orense, nosotros teníamos los incendios en Asturias. A mí me gusta tener buena relación de vecindad, ¿no? Mira, por ejemplo, hombre, es verdad que el político a mí que más me marcó de otro partido fue Revilla, y es Revilla, el Partido Regionalista de Cantabria, y él siempre lo dice, soy su hermano pequeño y él mi hermano mayor, y esos vínculos son guapos también, que no tengas que decir siempre de, no, te quieren solo los de tu ideología, ¿no? O quieres solo los de tu ideología, ¿por qué? Es decir, puedes tener vínculos con personas que son de ideología diferente, así que hay una magnífica relación. Y con Galicia como comunidad también, es una comunidad que me encanta. Yo perderme, pues ya os digo, a Mariña Lucense para empezar a mí me encanta, es una zona que me apasiona, siempre lo digo. Pero si vas a Santiago, por ejemplo, a mí perderme por las callejuelas de Santiago es de esas cosas que bueno, me llenan muchísimo, o sea, que es así. Bueno, entre las muchas cosas que destacan de tu gobierno, como comentamos hace un poquitín, son, en este caso, la defensa de los idiomas, del leonaviego, del asturiano. Las lenguas propias de Asturias, sí. Porque son lo que son. ¿Qué son para ti, más no a nivel político, sino como personal? Patrimonio cultural? Bueno, yo hay una cosa que envidio mucho de Galicia, que en Galicia todo el mundo tiene claro la importancia y el impulso del gallego. Es decir, es nuestra lengua propia y nos sentimos muy orgullosos. Eso no significa que los gallegos seáis independientes, o sean, en este caso, sean independentistas, ¿no? Ni mucho menos. No. Yo lo mismo. Yo es que quiero reivindicar el asturiano y el leonaviego, porque son lenguas propias de Asturias, porque hay miles de hablantes, de falantes. Y yo leonaviego, por ejemplo, lo utilizo en todos mis discursos oficiales más importantes, pese a que no es mi lengua materna, y oye, me cuesta también. Pero lo hago por respeto a la gente del occidente de Asturias que sí la habla habitualmente. Y a mí me encanta, yo se lo digo a los compañeros cuando tengo un acto o los alcaldes de la zona, pues entre ellos inmediatamente empiezan a hablar en leonaviego y se dan cuenta y dicen, oh, perdona, digo, no, seguir, si a mí me encanta porque de hecho estoy aprendiendo. Claro. Cuando se escucho aprendo también. Es una reivindicación de tu identidad, es la lengua, yo siempre lo digo, yo cómo voy a renegar de la lengua de mis abuelos, sería como renegar de mi abuela o de mi abuelo. Yo aprendí de ellos. Bueno, pues lo mismo. Esas son las lenguas no rompen. Y el único camino para proteger las lenguas es la oficialidad. A mí me costó mucho convencer al partido de la oficialidad, a mi partido, que era renuente a ella. Pero, hombre, eso es liderar, ¿eh? Liderar no es dejarte llevar por el remolque y lo que decían los demás. No, liderar es dar la cara y decir, yo creo que toca. En el último congreso mi partido se proclamó no solo la defensa de la oficialidad del asturiano y del leonaviego, sino que se proclamó un partido asturianista, el partido de Asturias. Y eso cuesta, claro que cuesta, pero liderar es eso, dar el callo y defender y argumentar y convencer a los compañeros. ¿Cómo te imaginas Asturias en 10 años? Pues yo me la imagino con una comunidad que haya estabilizado su población por encima del 1.000.000 de habitantes, que atraiga más gente, que ya está pasando, que gente se va de Asturias, es decir, que venga más gente a vivir a Asturias que gente se va fuera de Asturias, muy dinámica económicamente, es decir, muchos sectores productivos, sobre todo ligado a la innovación, a la ciencia, que es para mí la apuesta fundamental que pusimos en marcha en el 2019, que crea en sí misma, que haya recuperado la autoestima, que es contra lo que yo lucho cada día. Los asturianos tenemos que creernos más las capacidades y la potencialidad que tenemos, porque en Asturias pasa mucho lo de bajamos de 50.000 parados, y es la primera vez que lo hacemos desde el año 2008.
En vez de decir, oye, es una maravillosa noticia, a continuación que decimos, ya, pero en septiembre va a subir. Hombre, como sube todos los meses de septiembre, claro, ¿no? Lógicamente después del verano. Entonces, yo veo una Asturias dinámica, productiva, innovadora, que apueste por la ciencia, con futuro y sobre todo que tenga autoestima, que crea en sí misma. Y bueno, hablando de la situación política nacional, es un poco complicada la pregunta. Bastante complicada, no la pregunta, la situación. Sí, sí, también. ¿Qué harías si estuvieses en el lugar de Sánchez? Hombre, es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo no me atrevo a dar consejos a nadie. Es una situación complicada porque además yo creo que, por ejemplo, la votación que tuvo lugar en torno a la reducción de la jornada laboral, que el PP, Vox y Junts votaron en contra. Oiga, que hace 40 años que no se toca la jornada laboral, que las familias han cambiado, que tienen otras necesidades, que hay que conciliar más, que necesitamos facilitar que la gente tenga un poco más de tiempo para sus familias, ¿no? Me parecía irreal. Esto como cuando votaron en contra de subir las pensiones, una cosa que yo no entiendo, lo siento, pero yo tengo esa sensibilidad especial con las personas mayores, ¿no? Entonces, yo creo que él está haciendo lo posible por avanzar en la agenda social, teniendo más protagonismo internacional que nunca, porque yo creo que, vamos, que es un presidente que posiblemente no tengamos otro que tenga este protagonismo internacional, pero en una situación endiablada en el Parlamento. Es muy complicado, muy resiliente. Esto de la resiliencia que él puso de moda, es verdad, él tiene una capacidad de resistencia que yo, que lo conozco, creo bastante bien, a veces pienso que es inhumana. Bueno, antes de pasar a la batería de preguntas rápidas que tenemos, Sí. te queremos preguntar una pregunta, yo creo, muy sencilla. ¿Qué dirías que tiene Asturias que la hace especial? ¿Qué tiene Asturias que la hace especial? Su gente, sin duda. Su gente, y a eso hay que sumar el paisaje. ¿Por qué el paisaje? Porque además en Asturias tenemos una cosa, y eso sí nos diferencia de otras comunidades autónomas, que por ejemplo Asturias fue muy proteccionista de su costa frente a otras comunidades autónomas que permitieron edificar en primera línea de playa. Y eso se nota. Yo me acuerdo de un debate hace años en el que precisamente un presentador gallego, que por cierto era muy de derechas, pero decía que eso era verdad, que había que reconocer a Asturias. Bueno, pues cuando lo hicieron los presidentes que me precedieron, que fueron Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez Vigil, y cuando lo hizo la consejera entonces, María Luisa Carcedo, resulta que les atacaron lo que no está en los escritos. O cuando sacamos aquello de Asturias Paraíso Natural, que este año se cumplieron 40 años. Anda, que no se rieron de ellos, de Pedro de Silva. ¿Qué narices iba a ser Asturias un paraíso natural? Pero yo diría sobre todo la gente, porque tenemos un carácter muy abierto, muy acogedor. A mí me escribe mucha gente que viene a vivir a Asturias de fuera, de otras comunidades o de otros países del mundo, y dice, yo me siento un asturiano más, y siempre les digo, es que eres ya un asturiano. Asturiano y asturiana es quien naciendo aquí vive aquí, quien naciendo aquí está fuera, quien desciende de asturianos llama Asturias, y quien naciendo fuera vive aquí y ama esta tierra. Y para mí todos estos son asturianos, y por eso hay esos vínculos tan guapos. Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas rápida. Muy bien. ¿Compra más cara desde que eres presidente? Compra, entiendo, personal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues una finca que compré en La Viana, que además hice público para que todo el mundo lo supiera, que espero algún día hacer algo, es así pindia como qué sé yo, y esa silla que veis, la del presidente, porque cuando teníamos que comprarla por mis problemas de espalda, pues vi el precio y dije, esto no lo puede pagar el Principado, entonces prefiero pagarla yo de mi bolsillo y luego, cuando yo deje la presidencia, espero dentro de mucho, me la llevo conmigo. ¿Podrías tener una pareja de derechas? Hombre, claro, sin ninguna duda. Es que, pero, ¿qué sectarismo es eso? Claro. ¿Con qué político te irías de sidras? ¿Con qué político diría de sidras? Hay muchos, pero yo con Revilla. Con Revilla me voy al mundo. Vamos. Eso sí, visitamos las redes sociales, casi lo podemos intuir. Sí, vamos a menudo, vamos a menudo. ¿Persona más famosa de tu agenda de contactos? Persona más famosa de mi agenda, hombre, yo creo que el jefe del Estado, el rey, sería, ¿no?, la más conocida. Y la reina, que yo barro para casa. ¿Algo para comer en Asturias? Hombre, hay mucho, pero por ejemplo la fabada. Una fabada bien hecha. ¿Lugar favorito del occidente? Para mí, sin duda, mira, la Ría de Leo. Antes te gustaba, pero ya no. Antes me gustaba, pero ya no. Bueno, pues algunas personas, dirían política, que me defraudaron y me decepcionaron. ¿Cuál fue la última mala idea que has tenido? La última mala idea que he tenido, bueno, pues subirme a un barco sin haber tomado biodramina y pillar un mareo. ¿Cómo se cuida Adrián Barbón? Pues
se nota que bajé, eso todo el mundo lo dice, haciendo dieta, comiendo mejor, como me dijo una amiga, es comer mejor, y luego algo de ejercicio en cinta, Muy bien. que también la pagué yo, dicho sea de paso, está aquí presidencia. Sí. Defínete con una palabra. Yo diría cercano, intento ser cercano. Bueno, antes ya nos diste un avance, pero libro que tienes en tu mesilla de noche. Bueno, lo tengo ahí, lo acabo de posar, es las Memorias de un presidente, que son las de Lyndon Johnson. A mí me gustan mucho este tipo de libros. ¿Cuál dirías que es el mejor concierto en el que estuviste? Mejor concierto, uno de Vanessa Martín en Bilbao, hace 2 años. ¿Y una escena de película? Una escena de película, la lista de Schindler, cuando se ve a la niña con la única que lleva el color y luego se la ve muerta. Qué bonita. Eso a mí me marcó muchísimo. Una frase que la escuche la gente y diga, esa frase es de Barbón. Esa frase es de Barbón. Bueno, yo creo que tengo muchas coletillas, ¿no? Pero Es complicada esta, ¿eh? es complicada, sí, porque no tengo clichés, pero tampoco tan... Me costaría, no lo sé, me cuesta, no acabo de atinar. Bueno, dato curioso de ti que nadie sepa. Dato curioso de mí que nadie sepa. Bueno, pues que me gusta bailar, que hay gente que me ve muy serio y me lo dicen, y luego cuando me conocen en circunstancias más cercanas dicen, ¿pero tú eres así siempre? Y digo yo, sí. Y que imito, Sí. que me gusta mucho imitar. ¿Nos podrías invitar a alguien? Vamos a guardarlo, porque eso algún día Había que sacaremos. intentarlo, había que Había intentarlo. Sporting o Real Oviedo. Y no nos vale como respuesta Real Titánico de la Viana. Bueno, pero es que tiene que ser esa. Y entre otras razones porque yo tengo 2 sobrinas, que una es 2 hermanas, ¿no? Además. Una del Oviedo y otra del Sporting. Si me inclino por cualquiera de los dos, no rompen relaciones conmigo. No os imagináis la tensión que tenemos en casa. A la hora de dormir, ¿izquierda o derecha? Yo siempre a la izquierda. Vale, vamos a decirte nombres de personas y tú tienes que decir la primera palabra que se te venga a la mente. Bien. Álvaro Queipo. Presidente del PP. Francisco Vinjoy, alcalde de Castropol. Buena persona. César Mourelle, alcalde de Vegadeo. Extrovertido. Luis Felipe Fernández, director del Foro Comunicación y Escuela. Compromiso. Francisco López, el alcalde de Santalla. Convicción. Y si no fueses político ni abogado, ¿qué serías? Yo creo que profesor. Me gustaría. Además, no descarto en algún momento de mi vida el poder, aun siendo político, ser profesor. ¿De universidad? Sí, por ejemplo. Y de historia. Temas de historia o de ciencia política o de historia política. Qué bien. Una canción que no puede faltar en tu playlist. Estoy hecho de pedacitos de ti, de Antonio Orozco. ¿Una manía? Una manía, cuando cruzo de provincia, hago un salto con la pierna derecha. Eso saben los amigos más íntimos, es una costumbre de crío, vamos. Vale, solo puedes quedarte con uno. ¿Melendi o Fernando Alonso? Melendi o Fernando Alonso, hombre, Fernando Alonso. ¿Y una lección que te haya dado la política? Pues que tienes que ser siempre humilde y que no puedes cambiar, que el poder no te puede cambiar, que tienes que seguir cerca de los tuyos. ¿Próximo presidente del gobierno? ¿De España? Sí, de Pedro Asturias. Sánchez. De Asturias. De Asturias, espero que si los asturianos quieren, pues yo para eso me voy a presentar, ¿no? ¿Un titular de Asturias que te gustaría leer? Asturias supera a las 400.000 personas trabajando. ¿Y sobre el occidente? El occidente crea más empleo y fija población. Muy bien. ¿Qué rasgo cambiarías de ti mismo? ¿Qué haría o cambiaría de mí mismo? Hombre, pues quizá hacer más deporte, me vendría bien, sin duda, para todos estos dolores musculares que a veces tengo y yo creo que eso, hacer más deporte, ¿no? ¿Eres una persona religiosa? Sí, soy creyente, eso es herencia de mi abuela y de las monjes con las que estudié y sí, soy una persona creyente. ¿Cuál dirías que es tu tema de conversación favorito? Política, historia y política, sin duda. ¿Qué talento te gustaría tener que no tienes? ¿Qué talento me gustaría tener que no tengo? Bueno, pues no sé, quizá a lo mejor tener mayor capacidad de resistencia física de la que tengo, ¿no? Y mira que dicen que tengo bastante en la agenda. ¿Monarquía o república? Por convicción soy republicano. Ahora bien, dicho esto, yo estoy muy a gusto con el actual rey y con la actual reina.
me llevo muy bien con ellos y me parece que hacen un muy buen tándem y buen trabajo. ¿Fiesta favorita del Occidente? Fiesta favorita del Occidente, hombre, hay muchas, pero por ejemplo el Carmen de Tapia me encanta, me gusta mucho. Te vimos alguna vez allí. Además, ahí voy a título particular, porque voy con la familia, con lo cual me gusta mucho, sí, lo paso muy bien con mi prima el día antes. Y me pasó una cosa curiosa, chavales el día antes en un bar, pensando que allí no me iba a reconocer ningún chaval, y haciendo pues 100 y pico fotos con chavales. ¿Qué echas de menos del Adrián Barbón no presidente? No, yo no echo de menos nunca nada en eso, porque como la política de forma tan intensa dentro de mí, a mí no me molesta el que voy a un sitio y esto de que te piden una foto, a mí eso no me molesta, sí, a mí eso me enorgullece y me agrada. O sea, no echo de menos nada, esto que dicen echo de menos mi privacidad. No, yo ya era alcalde, sabía lo que era estar en contacto con la gente, no echo de menos nada. ¿Un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir, pues licenciarme en Historia, ahora graduarme sería. ¿Eres feliz? Sí, yo diría que, aun con golpes en la vida, que todos tenemos, yo también los tengo, familiares, personales, políticos, yo diría que mayormente soy feliz, sí. Y última pregunta, ¿en qué momento te quedarías aquí y ahora? ¿En qué momento me quedaría aquí y ahora? Hombre, pues si hubiera podido parar el tiempo antes de que mi abuela muriera. Me hubiera gustado. Además lo recuerdo, tengo un recuerdo que comparto con vosotros, que era mi abuela nos juntaba todos los domingos en casa a sus dos hijos, a mi tía y a mi padre, los maridos, ¿no?, de sus hijos, y a los 5 nietos. Y esos domingos para mí son irrepetibles porque ya no se van a repetir. Entonces, eso me hubiera quedado con esa escena de los domingos con mi abuelo y mi abuela, sin duda. Qué bonito. Oye, pues tengo para vosotros un detalle, vamos a ver, que os quería enseñar. Lo primero... Encima que nos invitas... Bueno, sí. pero precisamente para que os recordéis el día. Qué Entonces, bonito. aquí lleváis... el año que viene hacemos 40 años de la presidencia del Principado. Entonces hicimos una reproducción exacta de la maqueta de cómo es el edificio de presidencia. Esto de arriba es el apartamento del presidente, para que lo sepáis. Nosotros estamos aquí, ahora mismo. Y bueno, para que cuando lo veáis os acordéis de este día, porque yo me voy a acordar mucho. Yo siempre tengo una encima de la mesa, ¿eh? Pues sí. Eso por ahí. Y luego, yo trabajamos aquí desde que yo llegué con artesanos asturianos, al que pedimos, pues le pedimos que hiciera una caja, como veis, es hecha cada una mano a mano, y luego ahí veis un símbolo, Terra Celta, Asturias, porque también nos une, es un guiño a Galicia. Es decir, no dejamos de, para que llevéis uno para cada una, no deja de ser un guiño a esa unidad que vosotros estáis haciendo también, ¿no? De no olvidar que tenemos vínculos históricos desde hace muchísimos siglos con los hermanos gallegos, así que yo creo que estáis haciendo una gran labor en ese sentido. Pues muchísimas gracias, la verdad. Fue todo un placer venir hasta aquí y muchas gracias por recibirnos. Pues cuando queráis repetir, aquí estáis invitados. Los sillones, como vais y los lleváis, no hay ningún problema, o sea que encantado de recibiros en esta casa. Muchísimas gracias. Adrián Barbón.